El presente video corresponde al último video relacionado con la asignatura de física del grado décimo y está asociado a la guía número 3, que es la última guía del tercer periodo. Iniciamos con una frase representativa del científico Richard Feynman. Él dice que estudia mucho lo que sea de interés para ti y hazlo de una forma disciplinada, irreverente y original posible. Tenemos unos derechos básicos de aprendizaje, está para 2 semanas la guía, entonces ya han pasado las 2 semanas y entonces nos corresponde realizar el video. Acá hablamos en esta guía de la tercera ley de Newton, que corresponde a una ley que se conoce como la ley de acción y reacción. En la gráfica representamos un martillo que golpea, digamos, a alguna pared o algo, una puntilla, por ejemplo, y entonces lo que tenemos es que cuando golpea, entonces él está haciendo una fuerza que está de izquierda a derecha. La voy a subrayar. Hay una fuerza de izquierda a derecha y hay otra fuerza de derecha a izquierda que es la que genera la pared. Entonces, una corresponde a la acción y la otra corresponde a la reacción. La reacción pues estaría asociada al objeto que se golpea con el martillo y la acción es a la fuerza que se está haciendo con el martillo. Entonces hay una fuerza que se llama acción y hay otra fuerza que se llama reacción. De acuerdo con eso, asociamos la tercera ley de Newton. Dice en color rojo y en cursiva, si un cuerpo ejerce una acción sobre otro, este produce otra fuerza de la misma intensidad. Es decir, la fuerza que hace la pared hacia el martillo es la misma fuerza que hace el martillo hacia la pared, pero de sentidos opuestos, como aparece en negrilla. Entonces, siempre que se golpea un objeto, el objeto hace una fuerza totalmente contraria. Por acá la conocemos como 2-1 y 1-2. 2-1 y 1-2. O sea, F1-2 y F2-1. ¿Qué caracteriza la fuerza F1-2 con respecto a la fuerza 2-1? Pues que las fuerzas son iguales en magnitud, pero de sentidos contrarios, como dice la tercera ley de Newton. En esta guía aplicamos la segunda ley de Newton y también la tercera ley de Newton. Acá habla de cómo relacionar los problemas, entonces ahí le indican que hay que leer pues el enunciado, dibujar, ubicar las fuerzas, etcétera. Las fuerzas pues vamos a tener tensión normal y vamos a tener peso en los diferentes problemas. Entonces vamos con un primer ejercicio que está representando cuando tenemos dentro de una pendiente o en una pendiente o en algo inclinado se coloca un objeto. Entonces supongamos que ese objeto que está en color verde, digamos, es una caja, una cajita que está reposada sobre alguna pendiente. Puede ser, por ejemplo, colocamos un borrador sobre un cuaderno y entonces lo estamos inclinando, algo como eso. Lo que está en color rojo representan los dibujos que uno puede tener de las fuerzas, entonces voy a resaltarlos. Entonces vamos a tener una fuerza hacia arriba debido a que el objeto está sobre una superficie. Ahí está el nombre Fn, representa la normal, la fuerza que se llama normal. Hay otra fuerza hacia abajo que siempre es perpendicular, que se llama peso. Se designa con una letra W, el peso. Siempre es perpendicular hacia abajo. Y hay otra fuerza que la dibujan hacia arriba del plano, hacia arriba de la cuña que está ahí, que yo la llamaría con una F minúscula y representa la fricción, la fuerza de fricción. Como el objeto tiende a bajar, pues entonces debe haber una fuerza de fricción en la dirección contraria. Repito, como el objeto tiende a bajar, entonces debería haber una fricción en la dirección contraria. Dice acá que simplemente hay que dibujar las fuerzas. Dice, dibujar las fuerzas que actúan en el cuerpo inmediatamente después de que se ejerce una fuerza, ¿no? Determinar la fuerza de reacción y representarla gráficamente. Pues ahí está representada gráficamente. Acá tenemos un solo dibujo en el cual, si hay una fuerza en la dirección hacia abajo, pues debe haber otra fuerza en la dirección hacia arriba. Esa fuerza en la dirección hacia arriba, pues es la que llamamos fricción. Recuerden que el peso siempre es perpendicular hacia abajo, acá lo tienen dibujado, o sea, si hay una fuerza
que es constante es el peso, porque siempre iría perpendicular hacia abajo el peso, ¿sí? Y sin importar si el plano está inclinado o no, el peso va hacia abajo. Bueno, hay otro ejemplo por acá, un ejemplo en el cual tenemos una persona que está empujando una caja. La persona la está empujando haciendo una determinada fuerza y haciendo un determinado ángulo. Aquí dicen que el ángulo es de 30 grados el que está haciendo la persona. Por acá está dibujada la fuerza en un color azul. Voy a resaltarla, digamos, en color negro. ¿Sí? La fuerza que está haciendo la persona, digamos, en esta dirección. Por acá tenemos digamos, la parte horizontal. Y por acá tenemos el valor de 30 grados como aparece en la gráfica. Eso ya está ahí, sino que lo estoy tratando de ampliar. Entonces dice el ejercicio que hay una caja de una masa de 8 kilogramos, M igual a 8. Y también dice que hay una fuerza de 80 newton tratando de arrastrarla, que forma un ángulo de 30 grados con la horizontal. Entonces acá hay un dibujo que está reflejando esa fuerza. Entonces primero, como está sobre una superficie, entonces voy a dibujar las fuerzas en color rojo sobre la caja. La caja va a tener una normal hacia arriba, va a tener un peso hacia abajo y va a tener esa fuerza que tiene una dirección de 30 grados, ¿sí? Ahí tenemos las fuerzas que están actuando sobre el objeto. Si tiene rozamiento, entonces, como dice el ejercicio, entonces va a haber otra fuerza en la dirección contraria a cómo se está moviendo. Entonces el objeto tiene 4 fuerzas. Repito, normal hacia arriba, peso hacia abajo, fuerza que lo está tratando de llevar hacia la derecha, pero que tiene una inclinación de 30 grados, y la F minúscula que me representa la fricción. Esas fuerzas están representadas en el sistema de coordenadas que aparece acá. Por acá tenemos Y, por acá tenemos X y este es el sistema de coordenadas. Ahí están dibujadas las fuerzas. Fn la normal, F la fuerza que se está aplicando para moverlo y por acá tenemos mg que representa el peso. Una inclinación de 30 grados para la fuerza, entonces la fuerza tiene dos componentes, la que está arrastrando, una componente en X y una componente Y que se encuentran a través de las funciones trigonométricas. Esas funciones trigonométricas están reflejadas por acá. Entonces la componente en X de la fuerza es F coseno y la componente en Y de la fuerza es F seno. ¿Por qué aparece negativa la componente? Negativa la componente en Y porque está en la parte inferior del eje Y. Recuerden que para el caso de Y vamos a tener que Y es positivo en los dos cuadrantes primeros y es negativa la Y en los dos cuadrantes de la parte de abajo. Entonces la fuerza de Fy es negativa, pero la fuerza en X es positiva. Bueno, el peso es mg. G le están tomando un valor para la solución del ejercicio de 9.8 y entonces daría un peso de 78,4 newton. ¿Ese 78 dónde salió? Pues simplemente multiplicamos la masa por el valor de la gravedad. Después, el desarrollo del ejercicio lo que hace es pues tratar de contestar las preguntas que aparecen, ¿no? Dice determinar la aceleración con la que el objeto se mueve hacia la derecha, ¿no? Si yo tengo que revisar la gráfica, puedo ver que hay dos fuerzas en X, entonces voy a hacerlo, digamos, por acá. Entonces tengo sumatoria de fuerzas en X igual a la masa por la aceleración. Sumatoria de fuerzas en X igual a la masa por la aceleración. ¿Cuáles fuerzas están? Voy a retroceder un poco. Entonces está la fuerza hacia la derecha, que es positiva, y hay una fuerza contraria al movimiento que sería negativa, que es la fricción. Y eso es igual a la masa por la aceleración. La suma de esas dos fuerzas es masa por aceleración. ¿Cómo encontramos la aceleración? Pues sencillo. La fuerza en X menos la fricción dividido entre la masa me daría la aceleración. Repito, la fuerza en X menos la fricción me daría la masa. Recordemos que la fricción que aparece ahí, la fricción, voy a escribirlo en la parte de abajo otra vez, fuerza en X menos fricción sobre la masa. Decía que recordemos que la fricción para estos problemas es μ por la normal. μ representa el coeficiente de roce y eso ya aparece ahí en el enunciado. Y la normal pues se puede determinar con las componentes en Y. Alguien diría, bueno, ¿cómo así? Pues recuerden la gráfica que tenemos una normal hacia arriba y tenemos un peso también hacia abajo. Entonces uno puede igualar esas dos junto con la fuerza en Y. Ahí tendría tres fuerzas en Y, las que estoy dibujando en color negro.
normal hacia arriba, peso hacia abajo, ahí hay dos fuerzas en Y y esta también está en Y, la fuerza con lo que se empuja el objeto. ¿Cuánto vale Fx? Fx por acá ya lo mencioné, Fx es F coseno de 30 y Fy es F seno de 30. Es decir, que acá tendríamos que la aceleración es F coseno de 30 grados menos la fricción sobre la masa. ¿Cómo encontramos la fricción? Recuerden que es mu por la normal. Voy a colocarlo por acá. Entonces, sumatoria de fuerzas. Uy, qué horrible ese signo. Sumatoria de fuerzas en Y son iguales a cero. Alguien diría, profe, ¿por qué no son iguales a la aceleración? Porque es que el objeto en Y no se mueve. El objeto se está desplazando de forma horizontal. Entonces voy a hacerlas al lado. Sumatoria de fuerzas en Y. Voy a regresar un momento a la gráfica. Recuerden que dije que habían tres fuerzas en Y. Una es positiva, que es la normal, y las otras dos son negativas porque están abajo del eje Y. Entonces, vamos a tener lo siguiente. Normal, que es positiva, menos la componente en Y de la fuerza, menos el peso W. Y eso es igual a cero. Repito que esto es cero porque el objeto no se mueve en Y. El objeto se está moviendo de forma horizontal. Se desplaza, la caja se desplaza de forma horizontal. Entonces solo hay sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración en el componente en X. Bueno, aquí encontraríamos la normal y después de tener la normal la reemplazamos en la ecuación anterior y obtenemos la aceleración, que es lo que pide el problema. Después tenemos otros ejercicios en los cuales se pide determinar también la aceleración de los objetos. Normalmente en estos problemas piden la aceleración. Lo que voy a hacer para terminar es en este otro dibujo dibujar las fuerzas. Entonces vamos a dibujar las fuerzas. Fíjense que ahora hay una cuerda. Entonces tenemos una normal por acá. El objeto B no tiene normal y la razón de que no tenga normal es que no está sobre una superficie, entonces no tiene normal. Por acá vamos a tener un peso, se puede llamar WA porque es respecto al objeto A. Por acá también tenemos otro peso, pero todos lo llamaríamos W sub B. ¿Quién es W sub B? Pues la masa de B multiplicada por la gravedad. ¿Y quién es W sub A? Pues también la masa de A multiplicado por G. Tenemos una cuerda, entonces necesariamente tendríamos una tensión, digamos T. Y por acá tenemos también tensión T. Como el objeto se mueve, la sumatoria de fuerzas es masa por aceleración. Por acá dice que tiene un coeficiente de rozamiento de 0.2. Eso significa que hay una fricción también en la dirección contraria. Entonces, para terminar el video voy a repetir las fuerzas. Normal hacia arriba, peso hacia abajo en B, tensión, tensión y fricción. Es decir, el objeto W sub A, que tiene peso W sub A, tiene cuatro fuerzas. Normal, tensión, peso y fricción. Tiene cuatro fuerzas el objeto de masa A. El objeto de masa A tiene cuatro fuerzas. Para terminar el video, pues vienen más representaciones de objetos. Viene otro ejemplo. Este ejemplo es de estática y en el ejemplo de estática pues no tenemos sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración, sino simplemente sumatoria de fuerzas igual a cero en el ejemplo de estática. Hay un ejercicio muy sencillo que corresponde a un carro que está sobre una pendiente inclinada. Entonces, como el ejemplo de la caja, tiene una pendiente inclinada a un ángulo teta. Entonces, este video lo terminamos diciendo que pues vamos a asociar un text a este video para que podamos complementar la guía final de física con este video y con el test.